Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, el objetivo principal de esta charla es introducir el concepto de grupos y, bueno, y ver, obviamente, algunos ejemplos muy básicos y algunos ejercicios resueltos y ver cómo plantear estos ejercicios, cómo ir resolviendo estos ejercicios. Entonces, esa es más o menos la idea para la charla de hoy. Entonces, vamos a empezar definiendo, antes de empezar con la definición de grupo directamente, vamos a definir los elementos previos que nos permiten a nosotros ver en qué contexto se enmarca más o menos este concepto de grupo. ¿Sí? El concepto de grupo es realmente importante en el desarrollo de cualquier estudiante de matemáticas y obviamente también para aquellos que se están iniciando en el estudio de materias, de carreras que son afines a las matemáticas. ¿Sí? Nos permite entender un poco más la estructura que hay detrás de los conjuntos con los que estamos familiarizados para trabajar. Entonces, bueno, vamos a empezar y bueno, esperemos a ver cómo sale esto. Entonces, definimos los elementos previos, ¿sí? Vamos a trabajar sobre un conjunto en general, G, no vacío, ¿sí? No vacío porque si fuera vacío no tiene sentido definir nada, entonces pedimos que G sea no vacío. Sobre G vamos a definir una operación, ¿sí? Una operación. ¿Qué sería una operación? Y bueno, básicamente sería lo que ya conocemos por operación matemática, si lo quieren ver así, pero una operación sería una función, ¿sí? Una función, en este caso yo le puse como puntito o como por, ¿sí? Una función, una operación cerrada es una función, que lo que hace es a cada par de elementos del conjunto le asocia un resultado en el mismo conjunto, ¿sí? Es decir, cada par de elementos de nuestro conjunto G, ¿sí? Fíjense, a cada par de G, ¿sí? Acá, de G por G obviamente, a cada par de elementos le asocia un resultado que está en el mismo conjunto. Eso nos da la pauta más o menos de esto. Miren, nosotros tenemos un conjunto G, obviamente el dibujito no va a ser perfecto, y tengo, por ejemplo, un cierto X y un cierto Y. Entonces, lo que hace esta operación es opera ambos elementos, que sería X por Y. Vale aclarar que esto no es la multiplicación de los números que conocemos. Yo hablo de una operación por en general. Entonces, agarra dos elementos cualquiera, en general, ¿sí? Los opera, es decir, X operado con Y, ¿sí? Y al ser una operación cerrada, este elemento que surge, es decir, el resultado de esta operación, vuelve a estar en nuestro conjunto. Es decir, el resultado está también dentro del conjunto. Entonces, por eso se llama operación cerrada. Es una función que a cada par de elementos de nuestro conjunto le asocia un resultado que está nuevamente en nuestro conjunto. Es decir, todos los resultados posibles no se escapan de nuestro conjunto, ¿sí? Al ser función, porque estamos pidiendo que sea función, verifica la existencia y la unicidad. Eso quiere decir que todos los pares se pueden operar y todos tienen resultado y su resultado es único, ¿sí? O sea, esa sería la idea. Bien, bueno, voy a sacar esto de acá. Entonces, definimos entonces lo que es una operación cerrada sobre un conjunto no vacío, ¿sí? Esta operación cerrada puede tener ciertas características particulares, obviamente, ciertas características interesantes, y la primera va a ser que, bueno, la operación cerrada por, en este caso, la estamos llamando como por, en nuestro conjunto G puede ser asociativa, ¿sí? Que significa lo siguiente. Yo tengo tres elementos, cualesquiera, en nuestro conjunto G, se cumple esta igualdad, ¿sí? Que si yo opero, por ejemplo, H con L, y luego opero la G, ¿sí? Multiplico H por L, y luego multiplico la G, es lo mismo, o sea, me va a dar el mismo resultado, si fuera asociativa, que hacer G por H, y luego L, ¿sí? Gráficamente, a ver, podríamos pensar así. Tuviéramos
tres elementos de nuestro conjunto, que en este caso lo vamos a llamar G, H y L, ¿sí? Entonces, lo que me dice es, bueno, si yo opero estos dos elementos, que sería esta partecita, ¿no es cierto? Me da su resultado, que sería la operación de G por H. Y luego, este elemento lo opero con L, ¿sí? Que sería, en este caso, que si no me sale el dibujito perfecto es porque cuesta dibujar con el mouse. Así, ¿sí? Nos devuelve este resultado. Eso es lo mismo que hacer primero. Vamos a llevarlo para aquel lado. Si yo multiplico H con L, que sería esto. Le voy a poner por acá H por L, ¿sí? Es lo mismo. Si yo hago lo siguiente, y lo voy a sacar por acá, fíjense cómo sigue la línea. Ahí está. Bien. Es decir, a ver, pensemos de nuevo. Si yo sigo este camino por acá, ustedes lo van a ver en amarillo, que sería esta parte, ¿no es cierto? Multiplicar G con H. Y luego lo multiplico con L, que sería este caminito, ¿sí? Me da la multiplicación de, bueno, G con H y luego con L, ¿sí? Bueno, eso es lo mismo, o sea, es lo mismo hacer así, que es lo mismo hacer primero H con L, que sería aquí, y luego juntar ese resultado de H con L con el de G, que sería acá. Y es lo mismo. Entonces con esto nosotros, si fuera asociativa, nos va a dar el mismo resultado, que sería G multiplicado por H con L. Epa, ahí me sale algo raro. Ahí está. Entonces, cualquiera de los dos caminos, ya sea en amarillo o en verde, me devuelve el mismo resultado, ¿sí? Es lo que estamos pidiendo con la asociatividad. Bien. Borro esto entonces. Ahí está. Y vemos otra de las particularidades que puede tener nuestra operación cerrada. Nuestra operación cerrada también puede ser conmutativa. Eso nos dice que, bueno, para cada par de elementos de nuestro conjunto, ¿sí? Por ejemplo G y H, se verifica que si yo multiplico G con H, es lo mismo que hacer H con G. ¿Sí? Es decir, vale cambiar de lugar las cosas y el resultado no varía. Esa sería la conmutatividad, de eso no hay mucho que hablar porque es relativamente simple de entender, ¿sí? Se puede cambiar de lugar, ¿sí? Entonces, podría ser asociativa o podría ser también además conmutativa, nuestra operación cerrada. La asociatividad sería decir que no importa en el orden en el que multipliquemos, ¿sí? Y la conmutatividad nos permite cambiar de lugar la forma en la que multiplicamos, obviamente, en este caso. Bien, otra particularidad que puede tener nuestra operación cerrada podría ser la existencia o permitir la existencia de un elemento neutral. Si en caso de que existiera un elemento neutral, lo que significa esto sería que existe un elemento E, nuestro conjunto en cuestión, de tal manera que cuando yo multiplique E, tanto a izquierda como a derecha, ¿sí? Con cualquier elemento de nuestro conjunto, no le hace nada, ¿sí? Es decir, no le hace nada. Básicamente nos devuelve el mismo elemento con el que multiplicamos, ¿sí? Entonces, por eso se le llama elemento neutral, ya que cuando yo lo multiplico contra cualquier elemento, no le hace nada a dicho elemento, ¿sí? Nos devuelve el mismo número en este caso, o elemento en el que estábamos trabajando, ¿sí? Entonces eso sería un elemento neutral, que podría ser que exista como no. Otra particularidad que tienen las operaciones, que podrían tener las operaciones cerradas, sería admitir o permitir que haya elementos inversibles, ¿sí? Antes que eso necesitamos que nuestra operación, obviamente cerrada, tenga elemento neutral, ¿sí? Tenga un elemento neutral, y entonces vamos a decir
que puede establecer la existencia o no de elementos que sean inversibles. ¿Y cuándo un elemento va a ser inversible? Cuando tiene inverso. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, la definición está acá a la vista. Un elemento G de nuestro conjunto es inversible o bien tiene inverso si existe otro elemento, en este caso yo lo denoté como G a la menos 1, pero algunos autores pueden decir G', por ejemplo, o con otra letra también. Entonces, si existe un cierto elemento G a la menos 1, de tal manera que cuando yo multiplique G con su inverso, ¿sí? G a la menos 1, tanto a derecha como a izquierda, nos devuelve el neutro. ¿Sí? Nos devuelve el elemento neutral. ¿Sí? Entonces sería la definición de un elemento inversible, que existe un cierto elemento que cuando yo lo multiplique con él, tanto a izquierda como a derecha, el resultado es el elemento neutral. Y bueno, por eso, si no tiene elemento neutral, no podríamos definir los elementos inversibles ni el inverso, en este caso, como estamos hablando acá. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los elementos previos, ¿sí? Como para repasar, sería trabajar sobre un conjunto no vacío. Se da una operación cerrada, que sería una función que asocia a cada par de elementos un único resultado, cuyo resultado cae de nuevo en nuestro mismo conjunto. Esa operación cerrada puede ser asociativa, si verifica lo siguiente, para todos los elementos del conjunto. Puede ser conmutativa, si verifica esta igualdad, para todos los elementos de nuestro conjunto. ¿Sí? Si vale cambiar de lugar las cosas. O si vale asociar las cosas. Podría ser. Sí, también puede ser que nuestra operación cerrada admita un elemento neutral, que sería aquel que cuando lo multiplico contra otros elementos no le hace nada, ¿sí? Nos devuelve el mismo elemento con el que estamos trabajando. Y podría también permitir la existencia de elementos inversibles, que en este caso un elemento va a ser inversible cuando existe otro elemento, su inverso, de tal manera que cuando lo multiplique ambos, tanto izquierda como derecha, nos devuelve como resultado el elemento neutral. ¿Sí? Bueno, esos serían los elementos previos antes de definir lo que es un grupo.